Buenas, mi nombre es Jairo Bravo, soy estudiante de Derecho en el SAYA, sección D. Voy a hablar del derecho internacional público, de las diferencias del derecho interno y el derecho internacional y el contenido del derecho internacional público. Empezaré definiendo lo que es el origen del derecho internacional público, donde se inició todo lo que es el concepto y el proceso del derecho internacional. El derecho internacional empezó a desarrollarse a partir del siglo XV, época en la cual aparecen en Europa los primeros estados nacionales. Sin embargo, hasta principios del siglo XX se desenvolvió bajo el principio de la soberanía, lo que no facilitaba la creación de una sociedad internacional. Las tentativas hechas hasta entonces para regularizar las relaciones internacionales se caracterizaban por su empirismo y por su estrecha relación con la política. Las siguientes manifestaciones realizadas en la época moderna, donde se suceden acontecimientos históricos para el derecho internacional y donde éste se enriqueció con nuevos aportes internacionales, se estableció la igualdad religiosa, se adoptó el idioma francés como lenguaje diplomático, se establecieron las embajadas permanentes, entre otras, que van desde el imperialismo universal, o sea, el imperio napoleónico, hasta los compromisos ideados por la diplomacia, la Santa Alianza. Y todo esto no ha sido suficiente para mantener una paz estable. El concepto de derecho internacional público nos define que el derecho internacional público es un conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre los sujetos de la comunidad internacional. Es el conjunto de las reglas jurídicas que emanan de la voluntad expresa o táctica de los estados que regulan las relaciones mutuas entre la coordinación de los sujetos. Condiciona las relaciones entre los sujetos en un momento histórico determinado donde cada sujeto tiene diferentes capacidades jurídicas de acceso al sistema internacional. Otro concepto nos dice que es la rama del derecho público exterior que estudia y regula el comportamiento de los estados y otros sujetos internacionales en sus competencias propias y relaciones mutuas, sobre la base de ciertos valores comunes para garantizar la paz y cooperación internacional mediante normas nacidas de fuentes internacionales específicas. O más brevemente, es el ordenamiento jurídico de la comunidad internacional. Aquí se encuentra un axioma y nos dice que hay ley dura y ley blanda en el derecho internacional público. O sea, dura lex, sed lex. Es una expresión latina originaria del derecho romano que traducida literalmente significa ley dura, pero ley. En español coloquial, su traducción del latín en un plano comprensible sería la siguiente: la ley es dura, pero siempre es y no puede dejar de ser ley. En otro orden de ideas, se trata de un conjunto de normas jurídicas con una estructura específica, especialmente adecuada a los destinados del sistema y las necesidades del mismo. La estructura del derecho internacional público es de coordinación, o sea, tienen que estar todos los estados de acuerdo a una ley, lo que la diferencia de las estructuras de subordinación de los sistemas internos. O sea, los sistemas internos están subordinados a solo y únicamente a lo que dice la ley sin un consenso. Esta estructura de coordinación responde a que sus principales sujetos, o sea, los estados, son soberanos, razón por la cual no admiten sometimiento a poder material ajeno que les condiciones, aunque sí se subordinan, sin perder sus atributos a reglas jurídicas que le obligan sin excepción. Ahora, según algunos autores, definiré lo que es el derecho internacional. Según Luis Martínez Gabaluín, afirma que el derecho internacional es el conjunto de principios y normas que regulan las relaciones de los estados y otros sujetos de derecho internacional, representados por su servicio diplomático. Además, en el ámbito multilateral, el derecho internacional se nutre de los acuerdos a los que llegan los estados en el marco de los organismos internacionales a que pertenecen, y dentro de estos de aquellos acuerdos que se comprometen. Ahora bien, Federico Monzón lo define como el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones de los estados
establece los derechos y deberes de los estados en la comunidad internacional, determina las competencias de cada estado y reglamenta las organizaciones e instituciones de carácter internacional. El derecho internacional público, según la opinión de Marcos Castaneda, afirma que es el conjunto normativo y de principios destinado a reglamentar las relaciones de los estados con los otros sujetos de derecho internacional, entre las que se encuentran las organizaciones internacionales. Desde esta perspectiva, se ha señalado un sinfín de características de derecho internacional público, las cuales podemos codificar de la siguiente forma: la coexistencia de normas generales y particulares en un ordenamiento jurídico que carece de constitución en el sentido de carta fundamental, que sirve de base y de marco de legalidad de todo el sistema jurídico. No está ordenado en ramas o conjuntos sistemáticos de normas jurídicas. El contenido del derecho internacional público se basa en establecer los lineamientos desde el punto de vista jurídico para lograr las relaciones comerciales y diplomáticas entre estados, consono con el derecho de los tratados, el derecho de las organizaciones internacionales, los sujetos del ordenamiento internacional, la inmunidad del Estado, la personalidad jurídica internacional y responsabilidad internacional, régimen legal de los derechos humanos, las relaciones diplomáticas y consulares, como los privilegios e inmunidades diplomáticas, la subjetividad internacional y las soluciones ante controversias internacionales, las normas consuetudinarias y las normas convencionales, la soberanía e igualdad de estados como régimen del espacio marino. Según Carmen Elisa Valladares Ramones, en su obra El Derecho Internacional Público y la Comunidad Internacional, las diferencias radican en cuanto al ámbito de aplicación o el ámbito territorial. El derecho internacional público regula el comportamiento o las relaciones entre los diferentes estados, el ordenamiento jurídico de la comunidad internacional. En cambio, el derecho internacional privado, no hay un único ordenamiento, existen tanto derechos internacionales privados como estados. Al haber una pluralidad y no siendo estos iguales, la respuesta al caso no tendrá una validez universal, pues solo vale hasta donde se extienden los límites de la soberanía del Estado donde el caso se ha planteado. En cuanto a las materias reguladas, el derecho internacional público regula relaciones jurídicas entre los sujetos de derecho internacional público, estados, organizaciones internacionales, la soberanía, orden de Malta, los grupos irregulares, el individuo. El derecho internacional privado regula las relaciones entre particulares y el Estado. En cuanto a los destinatarios de las normas de destinatarios del derecho internacional público, son principalmente los estados, pero sin excluir a los demás sujetos de derecho internacional, y en un área muy limitada a individuos como sujeto atípico. En el derecho internacional privado, los destinatarios son los particulares en sus mutuas relaciones comerciales y personales. Ahora voy a hablar sobre las diferencias del derecho interno y el derecho internacional público. El derecho interno regula la conducta o relaciones entre los individuos, el derecho privado, y entre el individuo y el Estado, derecho público. Se nos presenta como un derecho de subordinación. Las normas son promulgadas por las autoridades competentes y se imponen jurídicamente a los particulares. Es un derecho más completo, el derecho interno. Ahora voy con el derecho internacional público. Regula las relaciones entre los estados, organismos internacionales y demás sujetos, incluyendo al hombre. Se nos presenta como un derecho de coordinación. El único modo de creación de normas jurídicas es el acuerdo entre estados y las sanciones van dirigidas a los estados, organizaciones internacionales. Es un derecho incompleto, está sujeto a la arbitrariedad y la acción discrecional del Estado en aquellas zonas que aún no son reguladas. En este orden de ideas, Charles Rousseau señala que el derecho internacional público se ocupa de las relaciones entre los estados y entre los sujetos de derecho internacional
determinando la competencia entre los estados, las obligaciones impuestas, y también reglamenta la competencia de instituciones como la ONU. Esbozadas las consideraciones anteriores, los sujetos de derecho internacional público son de destinatario de la norma jurídica, entre los que se encuentran los estados, las organizaciones internacionales, los movimientos de liberación nacional, la Santa Sede, y excepcionalmente considerada por algunos doctrinarios a la persona humana. Por último, Enrique Gaviria Liviano señala que se entienden por derecho internacional público en sentido amplio el conjunto de normas destinadas a reglamentar las relaciones existentes entre los sujetos internacionales.